Alternado no ha presentado ninguna justificación de término del semestre, como me han dicho algunos que Carlitos haya congelado, nada, no hay ninguna evidencia de que joven haya congelado, así que voy a tener que escribirle para ver qué sucede con él. ¿Ya? Así que de momento no tenemos fecha, porque si eso era verdad, teníamos fecha para la próxima semana inmediatamente, pero como no es así, tengo que verlo con él y con él tengo que fijar un horario para que él realice su certamen y luego de eso podemos revisarlo. Ya, entonces, eso va un poco lento todavía, pero va. ¿Qué más? Estamos en 4:15. Nada más. Iniciamos con nuestro. No hay más amenazas. Bien, nosotros hemos revisado todos los vasos sanguíneos. Revisamos capilares. Eran 3 tipos de capilares: continuo, fenestrado y discontinuo. Los fenestrados pueden ser fenestrados normales o pueden ser sinusoides. Y los discontinuos, la mayoría de ellos, en la realidad, los dos que se describen son sinusoides. ¿Ya? Son capilares sinusoides, discontinuos. Y los fenestrados pueden ser fenestrados normales o fenestrados sinusoidales. Tienen distintas localizaciones. Luego revisamos las anastomosis arteriovenosas, explicamos localización de algunas de ellas, la relevancia, la importancia que tienen. Las anastomosis son muy abundantes en la piel. En la dermis, hay 2 estratos vasculares, uno que está en la reticular y otro que está un poco más profundo en la dermis, uno en la dermis papilar y uno en la dermis reticular. Y esos están regulados por anastomosis arteriovenosa, que es un poco lo que yo les comentaba: cuando uno tiene frío se pone blanco y es por eso, ya se llama esa anastomosis. Luego describimos los sistemas portales. En el sistema portal hay una sola diapo, un monito bien feito que explica los sistemas portales, pero los sistemas portales son circuitos bastante complejos y no son complejos desde el punto de vista de los elementos que los constituyen, sino que más son complejos porque son sistemas que están relacionados con la fisiología. Ya están muy relacionados con la fisiología de los órganos que están involucrados en el sistema portal. Y por lo consiguiente, nosotros tenemos que saber ubicación, característica de los vasos, localización de cada uno de los vasos del plexo primario y plexo secundario. El plexo primario, el que estaba con la cajita, hemos hecho 2 cajitas. Habíamos hecho una cajita que le llamamos, una cajita que le habíamos llamado A y otra le llamamos B. Esto se llama plexo primario y esto es plexo secundario. Y ese es el vaso portal, que puede ser venoso, puede ser arterial, y nosotros tenemos que saber las características de esos vasos. Luego revisamos las características de los vasos venosos. Lo más relevante de los vasos venosos eran las vénulas postcapilares, que tenían un epitelio particular, que en algún caso podía ser cúbico y se transformaban en estas famosas veas, que tienen una localización particular y una función particular. Y luego están las vénulas postcapilares, que están en todos los tejidos y que también tienen algunas peculiaridades respecto a la expresión de receptores de membrana, que sirven para el reconocimiento de leucocitos. Esos leucocitos salen hacia los tejidos conjuntivos a través de esos vasos, ¿ya? Y luego, ¿qué más revisamos? No, nada más. Bien, ¿eso era todo lo que teníamos que saber? No todo lo que ustedes tienen que saber respecto al vaso sanguíneo. Vamos a revisar ahora la bomba cardíaca de nuestro sistema circulatorio. Dijimos que el sistema circulatorio se diferenciaba del linfático porque había una bomba cardíaca. Lo que vamos a revisar ahora es las características de la bomba cardíaca. Y básicamente es el corazón, y es una bomba muscular que mediante contracción arrítmica bombea la sangre a través del sistema vascular. El corazón presenta 2 aurículas y 2 ventrículos. La pared cardíaca se compone de 3 capas. ¿Se fijan? Es como un vaso sanguíneo modificado nomás, ¿ya? Tiene 3 capas, una íntima, una media y una externa, ¿ya? La externa es el epicardio, la media es el miocardio y la interna es el endocardio. El miocardio acá está constituido por células musculares estriadas. Pues, ¿eran estriadas o no? ¿Las células musculares aquí eran estriadas o eran lisas? Lisas. Sí. Lisas. Son estriadas, son lisas, ¿no? No podría ser músculo liso.
son músculos estriados. ¿Ya? Recuerden, este era músculo estriado, tenía características particulares este músculo. Una de ellas era el hecho de que se ramificaban, tenían pequeñas ramificaciones, y había un elemento histológico que era súper relevante en este músculo esquelético, ¿no? Músculo estriado cardíaco. ¿Cuál era la particularidad del músculo, además de los núcleos, además de ser ramificado? ¿Sus uniones? Las uniones, estas uniones que son característicos de este músculo, que son los bandas escaleriformes o discos intercalares. Esos son puentes entre estas células, y como hay conexiones de tipo gas junction, estas células se comportan, comillas, como un sinsitio, ¿ya? Y eso es lo que permite que el corazón se contraiga rítmicamente y se coordine la contracción del corazón. Recuerden, el corazón se tiene que contraer de forma homogénea. Y para poder contraerse de forma homogénea, el corazón miente un poquito, porque cuando uno ve la descripción general, si uno toma el corazón y lo corta transversalmente, uno describe una capa longitudinal interna, una longitudinal externa y una circular media. A grandes rasgos, eso es lo que se describe, ¿ya? Sin embargo, no es tan simple, es mucho más compleja, ¿ya? Porque esta no es total y absolutamente longitudinal, esta otra tampoco, y esta tampoco es perfectamente circular. ¿Por qué razón? ¿Por qué se le puede ocurrir a alguien? Bienvenida, buenas tardes. ¿Por qué cree usted que el corazón tiene esa distribución tan particular? Para que vea que la consideramos, llegue y le preguntamos. Sería perdida. Jóvenes que están preocupados leyendo algo que no sé qué es, en sus celulares, ustedes de cólera. No tiene idea, pero una cosa, no. Porque si no, yo les puedo describir que esta es una distribución particular, pero la idea es tratar de llegar a una explicación, aun cuando igual es una explicación que se da uno como humano respecto de un modelo que es un modelo natural. Pero cuando uno analiza la mecánica, le encuentra razón. Dijimos que la sangre no podía tener remolinos, que la contracción tenía que ser homogénea. Por lo tanto, si yo tengo una estructura que es así y que tiene fibra muscular en ese sentido y la pongo a contraer todo el día y todos los días, se va a fatigar esta zona de aquí y puede generar usos. Y entonces esta zona de aquí al medio, que se va a fatigar, no va a presionar de la misma manera. Entonces la presión no va a ser homogénea. Entonces, ¿cómo yo logro que esta estructura se comporte como una sola masa de tejido? Pongo fibras así, pongo fibras así, pongo fibras en todos los sentidos, y con eso consigo que la contracción sea homogénea desde el punto de vista de la fuerza mecánica ejercida por unidad de superficie. Pasa lo mismo con el útero. En el útero también se describe una longitudinal, interna, externa y una circular media, pero no es tan así, porque el útero también tiene que hacer una fuerza mecánica mucho más compleja aún en el momento del parto. Entonces no se puede rasgar el tejido muscular, ¿ya? Acá pasa lo mismo. Tienen que pensar que el corazón está latiendo todos los días, y cuando ustedes van a revisar su test de histología o su certamen de histología, el corazón late más rápido todavía. Sí, el pobrecito. Cuando reciben el test de histología y no han estudiado mucho, el corazón late más rápido todavía. Entonces tiene que tener esta distribución particular, aun cuando a grandes rasgos se describe una longitudinal, interna, externa y una circular media, pero tenemos que tener claro que no es así, ¿ya? Bien, el endocardio recubre la superficie interna del corazón y obviamente va a estar revestido por endotelio. El mismo endotelio de los vasos sanguíneos se continúa hacia el interior del corazón, ¿ya? Y en el interior del corazón este endotelio recubre todas las superficies del corazón, todo. Por ejemplo, a nivel ventricular, ¿qué estructura vamos a encontrar en nuestro corazón? Usted hizo anatomía, debería saberlo. En el corazón, en el interior de un ventrículo, ¿qué estructura debería encontrar usted? ¿O el ventrículo es una cavidad así? Orejuelas. ¿Ah? Orejuelas. ¿Ya? Las orejuelas que hacen para llevar la presión de la sangre. Y... ¿qué más?
Con ese puntaje. Si lo dibujamos nuestro ventrículo. Acá tenemos nuestro corazón, está un poco romántico nuestro corazón, pero lo vamos a mantener así, ¿no? Nosotros vamos a dibujar acá nuestro ventrículo. Tu ventrículo es así, asumiendo que está la válvula, es así. ¿Es superficie homogénea? No. No. ¿Qué tiene? Clavículas. Espacio. Claví- O sea, Clavículas carnosas. Sí. Hay músculos papilares y hay cuerdas tendinosas. Bueno, esas estructuras internas también están revestidas por endotelio. ¿Por qué traigo a colación esos elementos? Porque hay pequeñas diferencias respecto del tejido subendocárdico en estas estructuras. Hay algunas que no tendrían tejido conectivo subendocárdico, ¿verdad? El miocardio corresponde a la zona media de la pared cardíaca y está formada por un conjunto de células musculares estriadas cardíacas. Es un conjunto de células que presentan gran cantidad de uniones especiales, estos discos intercalares o bandas escleriformes, lo cual hace que estas células, comillas, se comporten como un sincitio. Un sincitio es una unión de células que, comillas, vendrían desde el punto de vista de la fisiología a equivaler a una sola gran masa celular, como un sincitio. El único sincitio verdadero que existe en nuestro organismo solo existe durante la etapa de gestación y es el epitelio de la placenta. ¿Se acuerdan? El epitelio de la vellosidad coriónica que tenía microvellosidades ramificadas, ¿ya? Que se llamaba sincitio trofoblasto, de ahí el nombre, sincitio. ¿Ya? Acá se comporta casi como un sincitio, pero no llega a ser un sincitio porque hay individualidad de cada célula. Pero gracias a estas uniones se comunican mucho, hay mucha comunicación. Y el epicardio recubre la superficie externa del corazón y está conformada por un mesotelio, un epitelio plano simple, y un tejido conjuntivo submesotelial. ¿Ya? Bien, vámonos con nuestro endocardio. Recubre la superficie interna que está constituido por epitelio plano simple, endotelio y tejido subendotelial constituido por tejido conjuntivo denso que contiene muchas fibras elásticas y hacen de células musculares lisas. Miren, dentro del corazón hay células musculares lisas. ¿Y qué pasaba con las células musculares lisas en la íntima de las arterias elásticas? Se pueden activar por factores de crecimiento, ¿cierto? Acá puede pasar lo mismo y podemos tener ese tipo de lesiones también, ¿ya? Ahora, aquí hay un detalle interesante. El tejido subendotelial no se encuentra en los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Es por eso que las dibujamos acá. Este es el músculo papilar y esa es la cuerda tendinosa. Esa es la valva y esta es la pared del ventrículo. Entonces, nosotros vamos a dibujar acá el tejido conjuntivo subendotelial. Ese es el tejido conjuntivo subendotelial. Ahí está nuestro conjuntivo subendotelial y acá está nuestro endotelio. Y el endotelio, ¿se fijan? Recubre todo el resto. ¿Ya? Pero aquí no hay tejido conjuntivo subendotelial. El tejido subendotelial contiene vasos sanguíneos, nervios, ramificaciones del sistema de transmisión de los impulsos. Y este sistema de transmisión de los impulsos son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son células musculares cardíacas que se especializaron en transmisión de impulso de contracción. ¿Ya? Tienen un alcance de nombre por las neuronas de Purkinje, por el mismo señor que las describió, ¿ya? Pero son elementos no neurales. Son células musculares cardíacas diferenciadas para cumplir un rol de transmisión del impulso de contracción. ¿Y en qué consiste la diferenciación? Estas células se hipertrofian, es decir, son grandes, aumentan su diámetro. Y como aumentan su diámetro, van a disminuir su eosinofilia y se va a ver mucho menos evidente las estriaciones transversales. Entonces sus estriaciones transversales son mucho menos evidentes que en las células musculares cardíacas normales, porque se hipertrofian, ¿ya? Se agrandan, pero no aumentan el número de elementos contráctiles, porque ya su idea no es contraerse, es transmitir una señal de contracción. Entonces, van a ser menos eosinófilas y mucho más grandes. Conservan los núcleos, conservan las uniones, ¿ya? Y este es nuestro endotelio.
Ese es el endotelio. Ese es el endotelio. Y esto corresponde a la pared ventricular y esto corresponde a la pared auricular. Y ustedes se fijan, el endocardio en las aurículas es mucho más pronunciado, más desarrollado que el endocardio de los ventrículos. Hay mucho más tejido subendotelial en el endocardio de las aurículas que en el de los ventrículos. Y acá tenemos una imagen bien detallada. Este es el lumen del ventrículo. Ese es el endotelio, tejido subendotelial, y esas células que se ven ahí, pobremente eosinófilas, si las comparamos con la fuerte eosinofilia de estas células de acá, estos son los cardiomiocitos del miocardio. Y estas son las células de Purkinje. Ustedes pueden ver cómo van por aquí y luego se meten hacia la intimidad del endocardio y del miocardio, obviamente. Y acá tenemos nuestro epitelio plano simple, el tejido conjuntivo, dijimos que era se fijan, un poquito denso, y luego tenemos nuestras células de Purkinje. Vean el diámetro que tienen, 1 o 2 núcleos centrales, y las estriaciones se ven muy poco evidentes, y este citoplasma es pobremente eosinófilo comparado con la fuerte eosinofilia del citoplasma de las células musculares cardíacas normales, ¿ya? Estas se localizan en el tejido subendocárdico, células de Purkinje. Esas forman parte de His, ¿ya? Que lo mencionamos también en la clase pasada. Bien, ¿qué pasa con nuestro miocardio? Corresponde a la matriz muscular del corazón. Está constituido por células musculares cardíacas unidas formando un tejido denso. El miocardio de los ventrículos contiene muy pocas fibras elásticas, mientras que el de las aurículas posee una pared o una red elástica mucho más extendida. Obviamente el miocardio de las aurículas es mucho más delgadito que el miocardio de los ventrículos. Y luego ustedes de anatomía saben que el miocardio de un ventrículo tiene menos desarrollo que el miocardio del otro ventrículo. No vamos a entrar en eso porque ustedes hicieron anatomía. Algo interesante, las células del miocardio, algunas de ellas contienen gránulos secretorios en su citoplasma. Y eso es raro porque estas son células musculares, no deberían tener gránulos secretorios. Pero sucede que algunas de estas células tienen el precursor del péptido natriurético atrial. Así se le llama, péptido natriurético atrial. Este nombre creo que cambió y ahora se le llama péptido natriurético. ¿Por qué razón? Porque este nombre se le dio cuando se describió, y se describió en el miocardio de las aurículas de ratas, ¿ya? Pero luego se comprobó que también está presente en el miocardio de los ventrículos. Lo que pasa es que es menos abundante. Lo cual quiere decir que las células musculares cardíacas tendrían función endocrina. Es decir, algunas de ellas serían mioendocrinas. ¿Por qué? Porque este péptido natriurético, natrium, ¿qué le sugiere? Natrium, sodio. Este péptido está relacionado con la regulación de sodio, potasio por la orina. Ya le dice un nombre, natrium. Cuando uno aprende estos tipos de nombres, no tiene que aprenderse que el péptido natriurético. ¿Qué es lo que hace? El nombre me sugiere. ¿Ya? Tiene que ver con la diuresis del sodio. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, nuestro corazón está cumpliendo una función endocrina que regula nada menos que sodio, ¿ya? En sangre. Y también regula la presión arterial, ¿ya? Bien, vamos al epicardio. El epicardio es un poquito más complejo y aquí hay que detenerse un poquito. Este es nuestro corazón, está un poquito más complejo que el que yo les dibujé, sí. Ya está la aorta. Distintos pasos. Y acá tenemos un corte de la pared ventricular, y cuando revisamos tenemos nuestro endocardio, nuestro miocardio y tenemos el epicardio. ¿Se fijan? Ahí tenemos el epicardio y aquí tenemos el pericardio. Acá tenemos tejido adiposo. Resulta que el epicardio en realidad es la hoja visceral serosa del pericardio. Hay un pericardio seroso y hay un pericardio fibroso. ¿Se fijan? Hay un pericardio fibroso y hay un pericardio seroso. Y el pericardio seroso tiene una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral está adherida aquí, la hoja parietal está acá,
pegadita al pericardio fibroso. Y entre estos dos pericardios queda un espacio que es la cavidad pericárdica, ¿ya? Entonces, nuestro epicardio en realidad es la hoja visceral, perdón, es la hoja serosa del pericardio visceral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo relevante de esto? Dos cosas. Uno, bajo el epitelio plano simple del epicardio hay un tejido conjuntivo, ¿ya?, que es laxo y que tiene vasos sanguíneos y cantidades abundantes de adipocitos. Y esto es relevante, estos adipocitos. ¿Se fijan? Este tejido es laxo. El del endocardio era denso, este es laxo. Tiene un epitelio que es un mesotelio, así se denomina ese epitelio, y por debajo del mesotelio, es decir, esto que está aquí en amarillito, es nuestro tejido submesotelial. Ese es el mesotelio, este es nuestro tejido submesotelial, y ese tejido submesotelial contiene vasos sanguíneos, lo cual es importante para nutrir esta zona, pero esto sí es muy relevante, adipocitos. Sucede que si la dieta de la persona no es muy regulada y la persona tiene sobrepeso o tiene obesidad, los adipocitos aumentan en este tejido submesotelial. ¿Qué quiere decir eso? Que este anillo se ensancha y empieza a avanzar hacia allá. Y si avanza hacia allá, acercándose al pericardio fibroso, va a disminuir la cavidad pericárdica. Usted está hablando, ¿es bueno o es malo que disminuya la cavidad pericárdica? ¿Por qué es malo? ¿Cómo nos da a llenar? Porque va a tener menos espacio de actividad. Exactamente. La cavidad pericárdica existe ahí porque es la cavidad que le permite al corazón distenderse y llenarse con una X cantidad de sangre. Entonces, si esa cavidad pericárdica disminuye, el corazón no va a poder distenderse adecuadamente y se va a llenar con menos sangre. Y pensemos, si se llena con 25% menos de sangre, quiere decir que va a tener que aumentar en un 25% su gasto cardíaco. Va a tener que acelerar un 25% más para poder mover la misma cantidad de sangre. Y es por eso que si usted tiene sobrepeso y se va corriendo hasta los cubos, llega mucho más mal que una persona que no tiene sobrepeso y se va corriendo a los cubos, aun cuando ambos tengan la misma edad y ambos tengan, digamos, el mismo grado de entrenamiento físico, es decir, vienen a clase como mucho, no van a gimnasio ni nada por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno gastó más latidos cardíacos, tu corazón, incluso tu corazón pues, palpita mucho más rápido. ¿Por qué? Porque para mover los mismos litros de sangre necesita más contracción. Y esto es culpa de este tejido submesotelial que comienza a acumular adipocitos. Y de estos adipocitos desagradables, los uniloculares, ¿ya? Entonces, eso es lo relevante. Bien, veamos ahora. El corazón siempre uno tiende a describirlo como una estructura muscular. Sin embargo, hay una serie de estructuras de tejido conjuntivo que son bastante relevantes para la función del corazón, ¿ya? Y vamos a revisar ahora las estructuras conjuntivas que están relacionadas con la funcionalidad del corazón. Y la primera son las válvulas cardíacas, y están compuestas por repliegues del endocardio, es decir, nuestro endocardio se proyecta. ¿Qué quiere decir esto? Que la válvula cardíaca va a estar revestida por arriba y por debajo de endotelio, y al medio va a tener tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo tiene características fibrosas, características un poco esponjosas, y eso tiene que ver con las características que necesita para poder amortiguar la sangre. Y estas valvas van a estar unidas a los músculos papilares a través de esta estructura que son las cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas también están constituidas por tejido conjuntivo. Cuando fallan las cuerdas tendinosas, la valva tiende a tener flujo, tiende a moverse. Con la edad van fallando las cuerdas tendinosas y las valvas empiezan a tener soplo. Y tienen un ruidito en las valvas, es por eso. Porque este sistema, esto es colágeno, al final de cuentas, colágeno. Y en ese colágeno se describen poco fibrolares. Entonces hay poco fibrolares.
con la edad el fibroblasto se va poniendo flojo. Pues uno se llena la boca. Y no solo eso, sino que además sintetiza el colágeno de peor calidad. Entonces, por eso que falla. ¿Cuál es lo interesante de esto? Esta estructura solo tiene endotelio y conjuntivo. No hay tejido subendotelio. ¿Qué significa eso? Que en estas estructuras no hay células de Purkinje. Las células de Purkinje están por aquí por dentro, ya no están en estas estructuras. Otros dos elementos fibrosos muy importantes para el corazón son los anillos fibrosos. Los anillos fibrosos corresponden a zonas de tejido conjuntivo denso que se disponen alrededor de los orificios de las válvulas. Nosotros tenemos esta válvula, pero para que esta válvula esté en esta región y se dé soporte, aquí hay un anillo de tejido conjuntivo denso que le da estructura y soporte a la válvula, ¿ya? Sin ese anillo, la válvula no tiene soporte mecánico y no funciona. Y luego tenemos los trígonos fibrosos. Y estos trígonos fibrosos corresponden al tejido conjuntivo denso que unen los anillos fibrosos y los separan. De tal manera que generan la separación exacta entre los distintos anillos fibrosos. ¿Y para qué es importante esto? Esta distribución, este es el trígono fibroso, esos son los anillos fibrosos y aquí están las valvas, ¿ya? Si este trígono fibroso no se forma, estas dos válvulas van a quedar muy cerca. O no se van a formar adecuadamente esas dos válvulas. Y vamos a tener ¿qué le he dicho con lo del déficit atencional? Después van a pagar el psiquiatra, ¿verdad? Ese es un problema, no el déficit atencional. ¿Qué estaba diciendo? Y lo del trígono fibroso, que ayudaba a separar las valvas y formarlas. Y dije que era relevante porque ¿qué importancia puede tener? Ya, uno entiende lo del anillo, pero lo del trígono, ¿qué importancia puede tener? ¿Por qué es tan importante? ¿Se acuerdan de anatomía? ¿Se acuerdan de anatomía o no? De hecho creo que está. Creo que está aquí. Aquí. Aquí está bien. Miren ese para dónde va. Ese viene, se va para allá. Este viene, se va para acá. Este viene, se va para acá. Ese va para allá. Y aquí al medio, pasan a esa corta distancia. Ahora, si esto no se forma, estas dos valvas quedan desplazadas o quedan un poco más abajo. Y si quedan un poco más abajo, se produce una cosa muy compleja. Vamos a tener nuestros ventrículos y aquí vamos a tener nuestros vasos pulmonar, el aórtico lo vamos a entrar más grande, aórtico, y van a estar aquí arriba y se va a producir una estructura que se llama aorta cabalgante. ¿Y qué implica eso? Que la sangre aquí se mezcla y no se va hacia los vasos que corresponden. Si estas valvas, porque no se forman adecuadamente esos trígonos, quedan corridas, no, la sangre que entra en el ventrículo no pasa directamente, se complica el ingreso de esa sangre hacia su vaso. Y esta sangre no va a penetrar adecuadamente a la arteria pulmonar, o esta sangre no va a penetrar adecuadamente a la arteria aorta. ¿Ya? Van a haber complicaciones y eso va a entorpecer todo el flujo de sangre. ¿Ya? Entonces, no es menor la existencia de estos elementos conjuntivos. Y lo otro que no es menor tampoco, y para eso vamos a educar nuestro corazón nuevamente, vamos a educar acá nuestro corazón nuevamente, que es un detalle no menor. Nosotros tenemos nuestro corazón, acá tenemos nuestro corazón. Y estas estructuras conjuntivas están aquí.
Ahí está el trígono, perdón, ahí están los anillos fibrosos y aquí está el trígono. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó con nuestro corazón? ¿Qué os ha inventado? ¿Qué partido en dos? ¿Ven? Nuestro corazón está partido. Último, no, está bien, no, ya no te voy a torturar. Último mesón por el lado de acá. Jóvenes dos. Se equivocó la naturaleza. O ya nos mandó con el corazón partido para que nadie nos haga daño. El corazón ya viene partido, ya nos van a dañar 2 veces, ya viene muerto. ¿Tiene alguna utilidad práctica eso, no? ¿Tiene una hipótesis, Paul? O sea, pensando que para frenar, ¿verdad? Pero, ¿Para frenar qué? pero tampoco porque llega directo a eso. O sea, no, de la vena acá llega por arriba, por la tibia. Mira, tenemos que dibujar acá muchas cosas que no las hemos dibujado. ¿Vamos a dibujar aquí? Sí. ¿El desarrollo embrionario también? No, por lo que vimos aquí es de desarrollo embrionario. Ah, ya. Así que podemos hablar de desarrollo embrionario, del personaje del mundo. Sí, porque cuando en el embrión... Pero lo que yo explico en clases preguntas, pues. Ah, no, ya, mejor entonces no. Olvídese. Eso nunca pasó. Nunca pasó. No pasó. Ya, bien, vamos a poner algunas cosas aquí. Vamos a dibujar acá y vamos a dibujar aquí. Ya. Nodo auricular, nodo auriculoventricular. Vamos a dibujar otra cosita. Esas que están en verde son nuestras células de Purkinje. Este en verde que es la tesis. Y nuestro sistema nervioso llega aquí. Sistema nervioso autónomo. Llega ahí y le manda un pulso a este muchacho. Para regular, para pacificarlo o para acelerarlo. Porque él tiene un pulso de contracción autónomo. Pero cuando nosotros vamos a ver nuestro certamen, este se acelera. Pero lo interesante está aquí. Se acelera porque este estímulo, este nodo, envía un estímulo a través de las células de Purkinje que se contraigan estas células. Y llega el estímulo a este nodo. Y el estímulo solo, no sé si quedó claro aquí, solo a través de este nodo pasa hacia abajo. Porque está la cubierta conjuntiva que separa nuestras aurículas de nuestros ventrículos. Y este nodo estudia el tal. Me dice, ahí lo pienso, a ver si contesto. Y se demora un par de milisegundos. Y luego, sí, verdad que tenía que contestarle al profe porque estaba contando una cosa. Y contesta y se contrae el ventrículo. Genial. Porque si fuese automático, si se contrae esto para llenar esto y esto se contrae, no. Colapsa. Se contraen estos. Estos tiempos que demora este nodo, que es un nodo de relevo, es suficiente como para que se llenen estos, que son los ventrículos, y luego se contraigan los ventrículos. Eso permite la sincronización. Si no, estarían contraídos todos juntos al mismo tiempo. Entonces, sí es muy relevante. El músculo cardíaco hace todo, pero el tejido conjuntivo que está acá no solo da soporte a las válvulas que permiten el llenado adecuado, y si fallan las válvulas también tenemos problemas, sino que además tenemos los anillos que dan soporte estructural a la valva, y cuando falla un anillo falla la valva. Y luego tenemos los trígonos que permiten la localización precisa de las valvas y de los anillos fibrosos para que coincida la salida de cada ventrículo con el vaso pulmonar o el vaso aórtico. ¿Ya? Son súper importantes. Y esto es tan importante que este tabique de aquí, desde el punto de vista de la embriología, usted lo preguntó, ese tabique, que es el tabique ventricular, tiene triple origen.
se origina a partir del conjuntivo que va a dar origen a las valvas, se origina a partir de un crecimiento muscular de la parte basal del ventrículo y luego se origina a partir de una estructura que se llama crestas o valvas del tabique del tronco conal. Tabique tronco conal. El tabique tronco conal es el corazón. El corazón cuando uno es muy pequeñito, nuestro corazón es así. Así es nuestro corazón. Un saquito como este. Y esto va a ser la aurícula. Este va a ser el ventrículo. Y esto se llama bulbo. Y ese bulbo va a originar el tronco y el cono. Y ese tronco-cono, luego ese tronco-cono, vamos a dibujarlo aquí, ¿no? Esto es así. Así tenemos. Esto, la aurícula asciende, queda así. Y la parte de los ventrículos, vamos a dibujar acá. La parte de los ventrículos queda así. Este es nuestro ventrículo. Y este es el tronco y cono. El tronco y cono se va a segmentar y va a dar origen a la arteria pulmonar y a la arteria aorta. Entonces este tronco viene con un tabique al medio y se suma aquí. Y esto ayuda a que estas estructuras se coordinen acá. Desde el punto de vista de la embriología está súper coordinado eso, ¿ya? Y obviamente este trígono fibroso ayuda. El trígono fibroso se va a formar de una estructura que se origina aquí. Aquí hay una estructura que son las armadillas endocárdicas y van a ayudar aquí este vestíbulo va a hacer esto y este viene un tabique al medio que va a participar aquí, en la zona media de nuestro tabique interventricular, que tiene triple origen embriológico. Triple origen, para que ustedes entiendan lo complejo que debe ser formar un corazón. Son tres estructuras que tienen que coincidir para que esté separada adecuadamente nuestro ventrículo. Entonces, estos elementos conjuntivos tienen doble funcionalidad. Uno, le dan soporte a todos los elementos valvulares, pero además generan una separación del tejido muscular cardíaco para que la contracción sea en dos fases, una fase auricular y una fase ventricular, ¿ya? Y acá está, se fijan ustedes, ahí está nuestro tabique interventricular, ahí están nuestros músculos papilares, cuerdas tendinosas, ahí están las válvulas, distintas válvulas, nuestras aurículas, y acá tenemos nuestras salidas auriculares, nuestras tabiques y los otros, las otras cavidades ventriculares, ¿no? Entonces, cuerdas tendinosas, músculos papilares. ¿Cuál es la característica de la cuerda tendinosa? ¿Pero qué más? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? Tenía endotelio. ¿Qué otra cosa más? Era solo colágeno. ¿Se fijan? Colágeno. Acá hay músculo esquelético. Eso es colágeno. Por eso es que fallan las cuerdas y por eso es que las válvulas empiezan a tener problemas. Y finalmente nuestro sistema de Purkinje. Aquí está el dibujito. ¿Se fijan? Este es el nodo auricular, nodo auriculoventricular. Y aquí está la comunicación entre estos dos nodos y este es el nodo que va hacia la rama izquierda de la raíz, la rama derecha de la raíz. Los dos ventrículos, las respectivas válvulas, la aurícula, y entonces el impulso viene de acá. Ojo, el impulso que regula, no el impulso que da la contracción. El corazón, el músculo cardíaco se contrae solito, no necesita estímulo nervioso. El estímulo nervioso lo que hace es deprimirlo o acelerarlo. Y eso se inicia acá, en el nodo sinusal. El corazón además tiene control a través del endotelio de la contracción y además hay terminales nerviosas libres acá, ¿ya? Que también regulan la contracción del corazón.
Eso es bastante complejo, también lo van a ver en fisiología. Y acá están nuestras células de Purkinje, que ustedes pueden ver, acá están los cardiomiocitos, vean la eosinofilia del cardiomiocito y el diámetro, compárenlo con el diámetro de estas estructuras y la pobre eosinofilia de estas estructuras. Y ahí ustedes pueden ver, son células musculares, tienen estriaciones, pero se ven mucho menos evidentes que las estriaciones de las células musculares cardíacas normales. ¿Por qué? Porque no son elementos nerviosos. Acá no son axones que están dispersos acá, ni una neurona, ni nada. Son células musculares cardíacas diferenciadas, especializadas en la contracción. Y acá tenemos el resumen del cardiovascular con todos los elementos del mapa conceptual que nosotros tenemos que revisar. Muy bien, señores. Esto lo teníamos que revisar hoy.